Ok. Que sepan que estoy grabando que voy a grabar el compartir de hoy porque hay otros compañeritos a los que les puede servir este asunto que vamos a tratar hoy. Bueno, Perfecto. pues ya estamos listos, empezamos. Bueno, hoy el tema propuesto se trata de los sueños o experiencias astrales, el sentido que tienen y el lenguaje. Les había propuesto que durante una semana anotaran sus experiencias. El que quisiera, la que quisiera, ¿no? Eso es a uno, cuando uno tiene ganas pues de probar, pues se vuelve un anotador de sueños todo el tiempo. ¿Cómo? No te entiendo. Ah, sí podemos compartirlos. Voy a explicar un poco y compartimos al final, ¿sí? Pero curiosamente, como le estaba poniendo atención a los sueños, en la semana nomás me acordé de 3. O sea, yo me imagino que nosotros ya también soñé, ¿verdad? Pero nomás me acordé de 3. No estoy entendiendo esto. Yo supongo que es porque están muy lejos del ordenador. Nos preguntaste, nos dejaste tarea, ¿verdad? Sí, les había propuesto si todos los días anotan los sueños. Te digo que yo nomás pude recordar 3 días de sueños. Ok, genial. Con eso es suficiente. Incluso si uno no recuerda ninguno, también es útil, porque significa que uno está desconectado y es un excelente síntoma, porque cuando uno empieza a hacer unos ejercicios, empiezan a venir los sueños. Con una de las chicas, por ejemplo, las que trabajo, de las que estudiamos, no recuerda haber soñado, o sea, habían pasado muchos años sin soñar y en un mes que empezamos a trabajar ya empezaron un sueño por semana, 2 sueños por semana, 3 sueños por semana, hasta que vinieron los sueños. O sea, como que los llamó. Y la otra tarea, Cristian, sorry, a ti, cero, out. Yo no pude, ni una vez, pude darme cuenta del móvil. Te puedes acercar un momento y volver a repetir de la otra tarea? Te digo que de la Ahora. otra tarea donde nos dijiste que pusiéramos atención de cuando estamos durmiendo, cuando justo en ese momento ¿Cuándo cuando, qué? cuando vas a dormir, cuando te Ah, vas a ya, dormir, ya. El ese juego es el momento cuando te vas a dormir. del desdoblamiento. No, hombre, caí en los brazos de Morfeo. Sí. No sabía de mí. Bueno, Pero me también, no, estoy imaginando, ¿eh? también es un síntoma, o sea, también es útil. Miren, chicas, que si uno observa ese proceso psicológico que lo hace querer a uno lograr algo, ¿no? Que lo hace querer obtener y que por tanto lo hace a uno despreciarse a sí mismo por no obtener, que lo hace incluso descalificarse a sí mismo de torpe, lo hace sentir a uno frustrado. Todo eso es supremamente útil, observarlo, solo observarlo y reconocerlo para desprenderse de aquello, porque la actitud más, digamos, más útil es la actitud de investigativa y de curiosidad.
Sí, esa como de voy a investigar y que haya curiosidad por ejemplo, quiero meter la mano a una pared en los sueños. Pues me pica, pues voy a hacer el ejercicio. Esa curiosidad y esa actitud investigativa lo empuja a uno a probar. O quiero encontrar las llaves, que se me perdieron las llaves. ¿Dónde están? Y voy y hago el ejercicio. Ya, solo, y el objeto es investigar. Investigar el proceso, no investigar dónde están las llaves, sino investigar por qué no puedo, investigar que me quedé dormido, investigar que aparecí por allá en otro lado. O sea, todo eso es el resultado de una investigación. Y como uno está investigando, pues nada puede salir mal, sino que uno está estableciendo unos primeros resultados de su investigación. A medida que pasan las semanas y los meses, haciendo ejercicios diurnos de estudios y de observación, se empiezan a activar los sueños y entonces a lo largo de las semanas y los meses uno se da cuenta el cambio, que eso es lo que va a resultar evidenciando que sí hay un cambio en las experiencias astrales. Como si uno fuera a empezar a conducir un coche y empieza con miedo, pues listo, eso es lo que hay. O empieza estrellándose, pues listo. Entonces va a aprender y a lo largo de los meses se volverá diestro en ello. Así que no está mal. Desprenderse de la descalificación y observarla y del cansancio, ¿sí? Y cuando venga ese estado interior de, ¿yo para qué sigo haciendo esto si no me funciona? También una trampa de la mente y del ego de no querer, de desmotivarse para continuar. Bueno, tengo aquí unas imágenes de, por ejemplo, una chica aspirando a una ciudad. ¿Por qué? Porque uno se sueña un montón de cosas raras y no tiene ni idea. O uno puede soñarse con una persona que no reconoce, que no entiende o que cambia de cara. Y resulta que entonces, de alguna manera, nos estamos metiendo a un mundo desconocido, o sea, a un mundo como a otra realidad que uno no entiende. Así que teniendo presente estas tres partes de nuestra composición, si las tres partes de cuerpo físico y alma que hemos estudiado, vamos a estudiar un cuestionario con respecto a los sueños. ¿Me confirman si se escucha y se ve correcto, porfa? Se ve bien y se escucha muy bien. Ok. Bueno, vamos a empezar como con un cuestionario y si en cualquier momento sienten que es necesario explicar más con respecto a cada pregunta, pues me avisan. Lo primero es, ¿qué es un sueño? ¿Qué es un sueño? Bueno, voy antes decirles que todo esto está basado en mi experiencia, así que como la experiencia que he tenido es limitada, hay muchas otras cosas, pero por lo menos me voy a valer de lo que he experimentado por mí mismo. Para que esto sirva es como una referencia, no como la verdad, sino como una referencia. Cada uno es indispensable que experimente sí, que tenga su propia experiencia. Bueno, lo primero es que es un sueño. Sí, hasta ahora, el resultado de mi investigación arroja que un sueño es una experiencia. Es una experiencia. Eso nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Qué es una experiencia? ¿Qué es una experiencia? Aquí en el mundo físico, ¿qué es una experiencia? Tocar, ¿sí? Sentir rugoso es una experiencia. Sentir húmedo con la mano es una experiencia. Es una experiencia sentirse acorralado o sentirse libre. Es una experiencia, ¿no? Es una experiencia temer y la seguridad. Es una experiencia ser insultado, ¿sí? Porque
escuchan los oídos, se entra luz por las ventanas de los ojos y se siente rabia al ser insultado. Así que una experiencia, ¿cómo lo podemos definir? Varios sentidos operando simultáneamente. O sea, una experiencia es varia información entrando por diversos sensores y todas generándose, volviéndose un recuerdo, ¿sí?, que en este momento se planta en mí en el presente. Eso es una experiencia es una suma de información que me reportan varios sensores simultáneamente. O sea, simultáneamente puedo sentir rugoso y frío, y simultáneamente puedo sentirme solo y ver personas. Y simultáneamente luz, sonido, tacto, gusto, olfato, digamos los 5, más todas las emociones, más las sensaciones. Sí, las sensaciones son distintas a las emociones. Las sensaciones se refiere más, por ejemplo, a la sensación sueño, ni del tacto ni de las emociones. La sensación hambre, por ejemplo. Sí, bueno, ya nos metemos a la otra cantidad de sensaciones, por ejemplo, la sensación indignación. Cuando un grupo de policías le disparan a un negro, ¡pum! Entonces, indignación. Entonces, se observa, se escucha y surge la indignación. Entonces, la experiencia es una suma de funciones operando en el momento presente, que se van a volver necesaria y obligatoriamente un recuerdo. ¿Hasta ahí vamos con la experiencia? Entonces, hay una experiencia que ustedes pueden constatar en el mundo físico, pero los sueños hay otra experiencia. Entonces, ustedes podrán ver que, por ejemplo, en los sueños uno puede percibir la luz. En los sueños uno también escucha. Sí, en los sueños uno puede llevar una historia, también recuerda dentro del sueño, pero no recuerda el mundo físico. Así que si hay recordar, hay sentir, hay sensaciones, hay temor, bueno, ustedes ya habrán pillado, lo que sea. El hecho constatable es que es una experiencia. O sea, un sueño es una experiencia multisensorial, de cierta manera. ¿Mm? Listo. Pero hay unas diferencias. Y la única manera de pillarse la diferencia es cuando uno va explorando, va comprobando y va diferenciando por sí mismo. Por ejemplo, esta mañana, estos 2 días me di cuenta de una cosa, descubrí. Estaba en un sueño y llevaba a mi madre de un primer piso a un segundo piso de una casa. Y descubrí que era coherente para mí llevar a mi madre por unos recovecos y cuando llegué al segundo piso recordaba el primer piso. O sea que sí, en los sueños sí se tiene una noción de la pequeña historieta que uno está viviendo, pero no se tiene noción con respecto a lo que pasa en el mundo terrenal, en la materia. Es como si uno lo metieran a vivir una experiencia que es en otro espacio y en otro tiempo, pero no deja de ser una experiencia y tiene su pequeña memoria, pero es muy raro que uno se dé cuenta que está soñando. Es atípico, pero bueno, para allá vamos, para por lo menos entender los sueños para empezar a sacarles utilidad. Bueno, esto nos lleva a otra pregunta y es, ¿para qué sirve? Sí, ¿para qué nos sirve un sueño? Entonces, lo primero en el proceso de investigación de sí mismo es verificar que uno no es lo que uno cree.
Eso es lo primero. O sea, que uno constate que uno no es este carne y hueso, no, sino que uno es algo que está temporalmente incrustado acá. Pero ese algo también tiene gusto, también tiene tacto, también tiene deseo sexual, también, o sea, ocurre un montón de cosas, también ve. Y eso es la primera utilidad, constatar y verificar como experiencia extracorporal que uno no es una persona de carne y hueso, sino que uno es una entidad incrustada en un cuerpo físico. Esa es la primera cosa, para constatar nuestra naturaleza multidimensional, primero. Y segundo, ¿para qué nos va a servir? Una vez que uno entiende un poquito la dinámica de los siguientes puntos que vamos a ver es quién nos provoca esta experiencia, entonces va a cobrar un sentido. Pero para que sea útil es necesario entender la enseñanza, o sea, entender las leyes que gobiernan la naturaleza y sobre todo entender el camino interior. Entenderlo, chicas. O sea, debe uno entender el norte, porque si uno no entiende el norte, los sueños no tienen sentido. Voy a poner un ejemplo. Sueño que me van a robar el coche. Y entonces la mente torpe empieza a decir, ay, me van a robar el coche. ¿Qué pasó con el coche? Y entonces ese día está preocupado con el coche. Es que me soñé que me robaban el coche. Listo. Si uno deja la mente loca esta a apoderarse de sí mismo, pues no sirve para nada esto. No sirve. Entonces, bueno, ahora, si el camino interior tiene un norte, o sea, si el camino interior es desprenderme de mis miedos, desprenderme de mis posesiones, de mis apegos, de mis lamentos, de mis sufrimientos, o sea, necesariamente sacar eso de mi maleta, ese es un trabajo. Si uno entiende que ese nuevo propósito de vida, entonces los sueños le van a ser útiles para eso. Si uno se sueña que le están robando el coche o que le van a robar el coche y lo primero que siente es temor, pues lo primero que tiene que estudiar es el miedo. Lo primero, para desprenderse del miedo. O sea, eso es lo primero, porque eso, la experiencia astral está arrojando el miedo. Entonces, la mente se va a empelicular y va a querer proteger el coche en el mundo físico. Y esa es la trampa. Ahí ya estamos perdidos. O sea, ahí ya esto es absolutamente inútil. En cambio, cuando uno hace el ejercicio de, bueno, me soñé que me robaron el coche y me dio miedo, entonces lo primero que debo estudiar es el apego, primero. Segundo, cuando me pongo a estudiar el lenguaje esotérico, resulta que el coche no es un coche, sino que el coche es este coche. O sea, este es el coche. Así que en el lenguaje de los sueños, toda vez que uno vea un coche y toda vez que uno vea un barco, toda vez que uno vea un avión, toda vez que uno vea una casa, tiene que ver con el habitáculo este en el que uno vive. Porque eso técnicamente sí es un hecho. O sea, este cuerpo es un receptáculo, un receptor, un envase. Y un coche es una carcasa en donde viaja alguien. Asimismo, este coche, realmente esto es un coche. Es un coche con dos patas. Es un coche a través del cual uno viaja en esta dimensión. Así que un siguiente nivel después de destruir el miedo a perder el coche es, es que me van a robar este coche. Ya entiendo. Este coche está en riesgo. Ese es el sentido más profundo de la cosa. También la mente va a coger y va a sufrir. Ay, viene la muerte, ya. Entonces es que es que voy a perder el cuerpo físico. Al hacer esa otra interpretación más esotérica del lenguaje esotérico, o sea, del lenguaje íntimo, interno, secreto, también ese es otro nivel de estudio. Hay que estudiar el miedo a perder el coche.
¿Y por qué? Pero ¿por qué estudiar? ¿Por qué desprenderme? Porque si uno no tiene el norte claro del trabajo interior, todo se vuelve como una tontería. O sea, ustedes podrán ver que hay personas que llevan decenas de años y no pillan los sueños. Y no la pillan. ¿Qué pasa con nosotros? Digamos, nosotros me refiero a unos compañeritos conmigo, que no solo es que a veces entendamos los sueños, sino que absolutamente todas las noches, uno entiende un sueño. Entonces eso nos pone, miren, con esto no estoy explicando, no estoy tratando de exponerme que yo soy especial. Sí, no estoy, sino estoy trazando una línea muy clara, muy clara y muy diferenciadora entre cualquier información que consigan en internet de interpretación de sueños de personas que los ponen que jamás los han comprobado, mientras que alguien que todas las noches le están dando mensajes con un significado que lo comprueba y que la siguiente noche vuelve y la siguiente noche vuelve y la siguiente noche vuelve. Sí, o sea, no me estoy vanagloriando, sino que les estoy explicando es que, o sea, para este que habla, todas las noches son mensajes entendibles. O sea, todas las noches, voy a ser exagerado, todas las noches, hasta varias experiencias astrales, me están explicando cosas. Y eso no lo encuentran ustedes. Ustedes se ponen a mirar ahí significado de los sueños en internet y un montón de tonterías porque el que escribe eso no entiende el camino interior. Por ejemplo, me sueño embarazado mismo. O me sueño con mi mamá embarazada, por ejemplo, que es uno de los sueños que tuve. Tuve un sueño con mi mamá embarazada. Mi mamá tenía una niña, era una niña. La niña sacaba la cabeza por la vagina, me miraba y después se volvía un niño, me decía una cosa. Y bueno, ocurrió algo así. Entonces uno viene al mundo físico y dice, mamá embarazada, ¿será que mi mamá se va a embarazar? ¿Será que mi mamá va a tener un hijo? Claro que no. Entonces hay que entender qué es embarazo, qué es hijo esotéricamente, por qué va a sacar la cabeza, por qué me mira, por qué me habla, por qué sale. Ahí. Por eso es tan importante entender el camino interior. O sea, si uno no entiende el camino interior, todos esos sueños no van a tener sentido. ¿Mm? Así que, ¿para qué nos sirve? Listo, ahí viene la mejor respuesta que puedo dar desde mi experiencia es cuando uno no tiene una noción del camino interior. O sea, sinceramente, cuando uno está perdido, se va a comer cualquier libro y cualquier texto como un tonto dormido y le va a creer a cualquier tonto le va a creer cualquier embuste, cualquiera. Pero cuando uno empieza a entender por lo menos las experiencias astrales, ya tiene a quien preguntarle, que ese es mi caso. O sea, lo que pasó dentro de mí, que es lo que me tiene aquí motivado haciendo este video, es que se logró entablar un canal de comunicación con algo del más allá. O sea, todas las noches algo del más allá me lanza mensajes y yo le lanzo mensajes. Eso es lo que ha ocurrido. O sea, recientemente voy 7 años en esta existencia, yo no sé quién sabe cuántas existencias llevaré jugueteando esto, pero el hecho es que yo pregunto cosas y me vienen respuestas. Yo pregunto cosas y me vienen respuestas. Y del más allá me indican cosas para que yo tenga unas nociones y haga algo al respecto. Así que se volvió un canal de comunicación con el más allá. ¿Para qué sirve esto? Para que uno deje de creer en los libros y deje de creer en la gente, porque la gente no tiene ni la más remota idea de por qué está viva. Es más, y el que se crea más iluminado y más lumbrera está más perdido. Así que, ¿por qué esta herramienta es tan útil, chicas? Porque cuando uno ya está entendiendo el camino, ya se da cuenta que tiene que aferrarse a su propio ser interior.
O sea, dejar de buscar afuera y empezar a que todas las respuestas provengan del interior. Aunque nos cueste enormemente, porque hay muchos sueños que se van a entender muchísimos años después. O sea, hay sueños a mí que me ocurrieron, me ocurrieron porque es que simplemente a uno se los proyectan, que uno los entiende 2 o 3 años después. Porque hay procesos que se están dando que uno no alcanza a entender por lo limitado que uno es. O sea, hay procesos de cosas que van a pasar en 5 años y a uno se las proyectan 5 años antes. Y uno no entiende ni por qué. Pasan los 5 años, ocurre la cosa que a uno le dijeron y uno queda como un tonto ahí. Oiga, me habían avisado, igual caí, hice lo, no fui capaz de evitar ese suceso o, o no fui capaz de prepararme y no está mal, simplemente ocurrió el suceso, lo cual en sí mismo, aunque haya ocurrido mecánicamente, tiene un significado y era un mensaje y uno tenía que enterarse por algo. Así que todo se va a ir armando a medida que uno más va entendiendo el camino interior. O sea, el camino ese de conocerse a sí mismo más profundamente. Así que esa es la utilidad que he descubierto. O sea, con los sueños a mí me han avisado, por ejemplo, una vez la esposa estaba súper desesperada y me avisaron que estaba a punto de lanzarse de la desesperación, estaba a punto de hacer un acto, una locura. Y me avisaron por dentro y gracias a eso pude estar en calma en una discusión y evité que se lanzara, bueno, lo que se iba a lanzar era como a terminar una relación en ese momento, pero por desesperación. Y me lo avisaron la noche anterior. ¿Y de qué me sirvió? Para que la ira esa que yo tenía la bajara, porque era una discusión. Y estaba pactado que ella por desesperación tomara esa decisión. Entonces me lo mostraron, en el sueño yo la tomaba del brazo y le decía, espera, ella se iba a tirar a una corriente de agua, yo la tomaba del brazo y le decía, espera, y resulta que en el mundo físico me acordé de eso en medio de la discusión, así que renuncié a seguir discutiendo, tomé los argumentos que ella me estaba planteando y le dije, bueno, listo, voy a ceder, pero en la mitad, no en todo lo que me estás pidiendo. Eso fue tomarle la mano para que no optara por esa decisión, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo de cómo a uno le pueden informar que algo va a pasar porque está tan pactado que pase, que va a pasar y se lo avisan a uno. Pero eh, no es que a uno le avisen para que uno escape. O sea, esa es una tontería de la mente. No es para que se escape del dolor o del sufrimiento y de pasarlo mal, no. Sino para que se prepare para gestionar mejor, lo mejor posible la escena, en el caso de las premoniciones. Bueno, o sea, a mí me han dado un montón de cosas. A mí me han dado, por ejemplo, qué jugo tomar para ante una enfermedad, qué comida no es útil para el proceso sexual, por ejemplo. Eh, pues no, una cantidad de cosas. Por ejemplo, hoy empecé un ciclo con unos chicos nuevos y ya me dijeron que de todos esos chicos, son como 15 personas, ya me dijeron que solo hay dos. O sea, a uno en sueños le anuncian de cierta manera las cosas. Sí, no porque uno esté pidiéndolo, ni siquiera lo pedí, no es que uno quiera saber, sino es un proceso natural en el despertar de la conciencia, digamos, acceder a cierta información. Sí, hay personas, hay compañeritos míos que han podido, que les informan que cierto familiar va a morir. Y ya, sí, va a desprenderse del cuerpo. Hay otros que les han dado otra información y tal. Así que, o sea, con esto que les estoy diciendo, entenderán que es demasiado diferente estar jugueteando a entender un sueño a tomarlo como un canal de comunicación con su ser interior, para dejar de creerle el cuento a los demás. Ese es lo más importante. O sea, empezar a desarrollar la fe con el ser divinal interior. Ese es un síntoma, ¿no? O sea, no significa que no hayan otros. Por ejemplo, la intuición, pero la intuición es otra cosa. Por ejemplo, en el cuerpo. Recientemente en el cuerpo
me están ocurriendo unas cosas raras. O sea, digamos que mi cuerpo, como mi cuerpo es un templo y se está haciendo un proceso de limpieza y tal, eh, me ocurre que cuando entro en meditación hay algunas partes de mi cuerpo que tiemblan de cierta manera y están relacionadas con algunas cosas. O sea, por ejemplo, si la mano o el brazo derecho tiemblan de alguna manera, tiene que ver con algo de lo que tiene que ver, como el brazo es hacer y la mano es hacer, entonces tiene que ver, o sea, es como una respuesta positiva del hacer. Y cuando la izquierda, y cuando la derecha, y cuando la cabeza, cuando los ojos, cuando las piernas, cuando los pies, que cada vibración del cuerpo también es digamos, es un lienzo a través del cual somos tocados en cierto momento. O sea, hay otras personas que logran visualizar la telepatía, o sea, a medida que uno va desarrollándose, pues se le van activando unos poderes y unas facultades. Pero lo más primario con lo que podemos empezar son los sueños, sí o sí. Bueno, eso en cuanto a lo que puede servir. O sea que voy a dejar el servir en función necesariamente del camino interior. ¿Alguien provoca un sueño? Esta pregunta es súper interesante para que uno entienda un poquito. Y para eso voy a irme un momento al hecho de que es una experiencia terrenal en este momento. Fíjense que en este momento nuestra experiencia terrenal es, siempre hay un escenario espacial, sin excepción. O sea, siempre hay un escenario espacial, siempre estoy en una casa, en la calle, en un parque, siempre hay un lugar, siempre hay luz, salvo en una habitación absolutamente oscura, pero siempre hay luz, siempre hay sonido, siempre hay actores de reparto, siempre hay una cantidad de personas, salvo cuando no está, pues cuando el cuerpo está solo. O sea que siempre es un montaje teatral, siempre. Siempre hay un teatro, o sea, escenario, guiones, el otro tiene un guión que decir, uno tiene un guión mecánico, el otro tiene un guión, el otro responde, uno vuelve y responde, todo es como un drama. En el mundo de los sueños, resulta que también es lo mismo. Siempre en todos los sueños hay un espacio tridimensional, siempre en todos los sueños hay una noción del tiempo, siempre hay actores de reparto, animales, cosas, colores, texturas, siempre hay una cantidad de cosas. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo puede ser, chicas? O sea, ¿cómo puede ser que alguien o que algo organice de una manera tan magistral un teatro para que uno experimente algo? O sea, ¿quién es el director de esa experiencia astral, de ese sueño? O sea, hay un director, porque uno no se lo está provocando. Hay un director, hay un escenógrafo. O sea, ¿quién es el que cuadra la escenografía? ¿Quién hace la iluminación de esa fotografía? ¿Por qué en algunos sueños hay un toque muy peliculesco, sí, muy drama, y en otros no? En otros es pesadilla, en otros es una experiencia súper elevada con un maestro y tal. Esa es la pregunta. ¿Alguien nos provoca que vivamos esa experiencia? ¿Mm? Entonces, en mi experiencia he tenido unas nociones posibles. Como nuestra esencia no es una persona, o sea, como el ser divinal interior no es una persona, pues no se va a aparecer ni con barba ni con túnica a decir, Cristian, tienes que hacer el trabajo interior. No, entonces va a aparecer en figuritas, porque las figuritas son los arquetipos. Entonces va a aparecer, en mi caso, a papá y mamá interiores son la representación de papá y mamá divinos, en mi caso. En mi caso, mi hermana de carne es mi diablo interior, la mía.
Y en mi caso, mi hermano de sangre es como mi Abel interior para el cual yo soy el Caín, de cierta manera. ¿Sí? O sea, en mí, en cada uno de nosotros, ese lenguaje, todo va cobrando un sentido. Cuando uno se le atraviesa la pareja, cuando uno se atraviesa un hijo, cuando uno se le atraviesa un vecino, cuando uno se atraviesa un familiar, esa parte, cuando aparece en un sueño, tiene un significado superficial, otro intermedio y otro profundo. O sea, siempre hay muchos significados de las cosas. Si uno se queda con el superficial, uno mismo se está limitando. O sea, si uno se sueña, por ejemplo, en mi caso, me sueño con mi hermana y yo creo que es mi hermana física, ahí, hasta ahí con esa superficialidad me quedé. Si lo llevo a otro nivel y es que sentí y lo trabajo, es llegando al otro nivel. Si me voy al nivel esotérico, o sea, mi hermana que representa en mí, el diablo, y qué me propuso el diablo, o bueno, ahorita no voy a explicar ahorita el diablo, qué representa, pero el diablo, por ejemplo, dice cosas y significa algo para mí claramente. Sí, o sea, el diablo no es lo que ustedes estén pensando, lo que sea que estén pensando no es. El diablo es como un profesor, más o menos. Solo que hoy no se va a explicar. Entonces, cuando aparece el diablo, es como si desapareciera uno de los profesores más importantes de nuestro mundo interior a darnos una guía, inclusive a soplarnos. A soplarnos, me refiero a darnos como una ayuda. Que muchas veces nuestros profesores en el colegio nos daban ayudas. Aunque estuviéramos en una prueba, en un examen, nos ayudaban. Bueno, entonces el diablo se aparece y nos da ayudas, muchas veces. Bueno. Así que una de las orígenes de cualquier experiencia astral es nuestra esencia, porque uno la activó, porque la esencia es uno mismo, ojo, porque uno tiene un interés de servir a los demás, de ser mejor persona y de progresar, de cultivar las virtudes, ¿sí? De que brote esa luz en el corazón para servir. O sea, cuando uno tiene esas nociones, ese interés, y cuando uno le vibra el más allá o tiene curiosidad por el más allá, cuando uno tiene cuestionamientos, inquietudes, entonces la esencia ahí la está activando y la esencia nos va a dar muchas experiencias de diversas maneras. Te voy a comentar algunas. Por ejemplo, una de las experiencias fue, voy conduciendo con mi mamá física. En esta existencia, mamá física no conduce coche, pero en el sueño aparezco con ella manejando. Ella va manejando por un bosque y yo le cojo el manubrio y se lo lanzo para la derecha y ella me lo jala para la izquierda y dice, no, para acá, y ella, no, a la derecha, yo le quito. Bueno, llega a un bosque y empieza a dar reversa para hundirse en un río. Yo me cago del susto porque soy un gallina, lo acepto, total. Me cago del susto, salto del coche y mi mamá se hunde en el coche en el río. Al mirar el río era la porquería más porquería que podía imaginarse ustedes. Si ustedes se imaginan un río de porquería, toda una ciudad cagando en un río, pues ese era el río. La peor porquería. La mamá se hunde en ese río de espalda y yo la veo cómo se hunde. Vuelvo al mundo físico, no lo entendí. Tenía que entender el lenguaje esotérico unos meses más o unos años más para entender que las aguas representan mis aguas interiores. O sea, toda mi agua del cuerpo físico estaba contaminada, muy contaminada, muy contaminada. Y las aguas representan también nuestra energía sexual. Así que me tocó pasar varios años para entender esa experiencia. Luego mi mamá, ¿qué es mi mamá? Tenía que entender que era la mamá. Luego, meterse en ella
ella se mete en las aguas, ¿qué es que mi mamá se meta en el agua? ¿Qué es que mi mamá esté manejando? ¿Qué es que yo quiera llevarla a mi manera y ella me dice, es por allí? ¿Qué es saltar? Y todo eso tenía un significado en ese momento que después, aunque me tomó como 2 años entender que era un compromiso de mi mamá interior, de mi madre divina interior, en meterse en mis aguas a limpiar. Me tomó un montón de tiempo, pero bueno, esos mensajes necesariamente son de la esencia, o sea, son mensajes, digamos, de la parte más elevada de nuestro ser, informándonos cosas. Sí, así vienen en figuritas y cómo lo evidencié, porque varios años después, pues ya sé que a ustedes no les he contado, pero yo he caído en vicios sexuales y eso es tener las aguas contaminadas, muy sucias. Y aún así, aunque haya sido adicto al sexo, la divinidad, por lo que sea, se compadeció conmigo, yo no sé por qué, pero me permite recorrer ese camino interior. Así que mi mamá interior, es mi primera, o sea, mi primer bastón es mi mamá interior. Y para todos nosotros los humanos, los hijos, la primera es la mamá y el segundo es el papá, algo así. O sea, hay un orden natural, así como cuando el niño primero nace y mama el pecho de la mamá y es la mamá la que lo carga, la mamá lo alimenta y la mamá lo cuida primero. Y ya después cuando tiene lenguaje, entonces más o menos el papá es el que le empieza a dar la sabiduría, más o menos así pasa con nosotros. Con lo primero que uno debe contactarse es con la mamá interior, con la madre naturaleza dentro de nosotros. Bueno, y así he tenido una serie de mensajes en mi experiencia que vienen de la esencia, que la podría decir de la esencia, o sea, de ese arquetipo esencial espiritual que me arrojó a mí la enseñanza. O sea, a mí fue la enseñanza me explicó que era mamá, más o menos, que es papá, que es el Cristo, que es el diablo, que es un maestro, digamos, toda esa estructura y así. Así que hay varios mensajes que vienen de la esencia. Eh, hay mensajes o hay experiencias del ego, totalmente egoístas. Por ejemplo, este que habla durante mucho tiempo fue adicto a trabajar 14, 16 horas por dinero en una empresa. Y entonces se soñaba trabajando. Cristian, una pregunta. ¿Qué dice que simbolizaba cuando sueña uno algo? ¿Qué dice que Ac- pasaría eso? Acércate porfa al micrófono, discúlpame, es que se escucha ¿Qué dice que significa cuando sueñas algo? las aguas. Agua. Como el sueño Eh, de... ¿Qué dice? eh, por lo menos en mi experiencia, que ya voy como 7 años con los sueños, o es directamente la energía sexual o la pasión, más o menos, pero es, digamos, por lo menos esos dos lados. Si uno, por ejemplo, si uno sueña con unas aguas turbias, o sea, como aguas, como si fuera un río caudaloso, fuerte, violento, es un indicio de pasión, de que viene un momento muy pasional, puede ser emocional, puede ser ira, se le van a alborotar la energía con violencia. Incluso me pasó. Pero en general, el agua tiene que ver con el sexo y con la energía sexual. Y la mayoría de mis experiencias con agua tienen que ver con el sexo. Y por ejemplo, la más reciente hace 2 días, hace como 4 días, estaba haciendo un ejercicio sexual en pareja, o sea, haciendo la práctica y me concentré especialmente en un ejercicio y entonces por la noche aparecen 2 tinas de agua con unos motores y con unas mangueras para impulsar agua hacia arriba, el ejercicio que estaba haciendo, pero en ese ejercicio, en esa experiencia, los motores no tenían suficiente potencia. Ahí está el mensaje.
¿sí? Entonces tenía que ver con las aguas. Pero, por ejemplo, Cristian se ha soñado con unas aguas negras, con unas aguas en limpieza y después con unas aguas limpias, lo cual significa la limpieza de su proceso sexual. Entonces hay varios significados. Es que solo te puedo decir de mí, ¿sí? Porque el lenguaje, aunque hay unas nociones generales y unos simbolismos generales, es a cada uno con su lenguaje, con lo que tiene en esta existencia, que uno va generando ese canal de comunicación tan cercano como el de papá y mamá materiales. O sea, tan cercano como para que uno, sin la más remota duda, pronuncia y habla con su mamá todo el día. Así como decir, mamá, acuérdame de esto, o mamá, ayúdame a entender esto, o papá, ayúdame con esto que no tengo fuerza, mamá, ayúdame con esto, así. Porque uno ya, después de muchos años de que se comunica, pues dentro de uno ya hay una fe, pero una fe de verdad, no una fe de yo creo en Dios, no. La fe es entera seguridad, la entera seguridad, entera, absolutamente entera, o sea, entera que uno dice papá, mamá, ya está, son unas fuerzas que están activas en todos nosotros todo el tiempo. ¿Listo? Seguimos. Seguimos. Entonces hay muchas experiencias que van a ser del ego. O sea, del ego es que mecánicas o pruebas del ego, simplemente. eh, digamos que cosas que en las que uno, el material que le va a sacar es el proceso psicológico. O sea, si uno se sueña trabajando, terrible. Terrible porque significa que uno está totalmente mecanizado trabajando, que está absorbido por el trabajo. Si uno se enseñaba peleando, pues terrible, porque significa que es pelea. Lo primero que hay que pillarse es, pues, o notar es el proceso psicológico más básico que nos arroja la experiencia. Mm. Si uno se sueña desconfiando, si uno se sueña con asco, si uno se sueña huyendo, si uno se sueña, o sea, lo primero, lo más básico es que, que esa experiencia tiene unos egos impresos en ella. Tiene unos egos muy claros impresos. Eso es el primer nivel. Otro es los otros niveles que ya les dije. O sea, porque cada experiencia tiene muchos niveles y muchos mensajes. Muchos. Muchos. O sea, hay mensajes, hay experiencias astrales que uno entenderá hoy un pedacito y cree que la entendió. Y pasan 2 o 3 años y uno lo lee y dice, ya entendí por qué. Ya entendí por qué estaba esto así. Ya entendí. Ya. Mira, pero les voy a poner otro ejemplo. Que esto está lleno de ejemplos para que se den cuenta que esto no es tonterías. Cuando estaba en un proceso de pareja, me llegó, un día aparece Cristian enfrente del mar. El mar estaba calmado, muy bonito el día. Y aparece enfrente del mar, enfrente de mí, una pista de obstáculos. ¿Sí me entienden? Una pista de obstáculos como en el ejército. Listo. Me aparece una pista de obstáculos que tendría, yo estimo a ojo, como unos 40 metros. Y aparece Cristian todo orgullosito de su pista de obstáculos, porque era la de él. Voltea a mirar a la izquierda y ve una chica. Y la chica tenía dentro del mar una pista de obstáculos hasta el infinito. Una pista de obstáculos. Yo la volteo a mirar, me acerco a la chica y le digo, sí, yo quiero. Yo quiero esa pista de obstáculos. Terminó la experiencia. Varios años después es que voy entendiendo más y más y más el significado. O sea, justo por ese tiempo se acercó una chica a mi vida que iba a representar justamente una cadena de obstáculos muy gorda que llevó a la desesperación. Así tal cual. Así que una pista de obstáculos, pues es trabajo, no es pasarla bien,
porque una pareja no es para pasarlo bien. La mente quiere una pareja para pasarlo bien, pero en el camino interior una pareja es para trabajar. Y una pareja para trabajar es una pista de obstáculos. Y se mete en el mar, en el agua, hasta el infinito. Bueno, eso tiene varios significados. Y recientemente, después de 6 años, le descubro un significado, imagínense. Tenía un significado y es otro significado que le descubrí después, porque justo en ese tiempo llegó una chica, pero tiene otro significado. Y es que uno solo, o sea, cuando uno está solo, digamos, un chico solo o una chica sola, tiene una capacidad y tiene una pista de obstáculos en su vida. Pero en pareja, tiene más obstáculos, ¿sí? O sea, cuando trabaja con el género opuesto, el trabajo es mucho más fructífero, o sea, la pista de obstáculos puede ser mucho más larga, pero te puede llegar mucho más lejos. Pero ¿qué pasa? Que al ego no le va a querer, el ego no le va a gustar la dificultad de trabajar en pareja. El ego quiere una pareja que se acomode a uno y resulta que la pareja que más conviene es la que no se le acomoda a uno. Y esto es muy duro escucharlo y de lejos muchísimo más difícil vivirlo. Muy difícil. Pero bueno, con eso les estoy explicando un poquitín el agua, pista de obstáculos y mensajes que se van entendiendo. Por lo menos esta es mi experiencia. Y vuelvo y repito, yo no soy dueño de la verdad, sino que porque todas las noches uso este canal es que me atrevo a compartir con ustedes esto. Así que bueno, hay muchos mensajes. Todos los mensajes tienen ego, siempre. O sea, siempre tiene una región de ego que es estudiable. Por ejemplo, Cristian saltó del coche cuando estaba con la mamá. ¿Qué debe estudiar ahí? Lo gallina que es, la falta de valor. Eso tiene otra palabra. Lo contrario de valiente, cobarde. Exactamente, ahí está. Entonces, hay que estudiar la cobardía. Sí, otro día para que vean lo de la cobardía, había una nave, como una nave ahí, y era de mi papá. Y entonces yo aceleraba la nave y la nave no subía. Y la aceleraba y no subía. Entonces yo voy y le abro como el motor y aparecen ahí 4 gallinas, ahí como trabando la hélice. 4 gallinas. Entonces yo me doy cuenta que así no va a andar el motor y bueno, saco las gallinas. Ya. Y termina la experiencia. Entonces, ¿qué significa? Papá, nave para elevarse, gallinas metidas en el motor, pues la cobardía no lo deja volar. Cobarde. Tiene que eliminar la cobardía para poder volar, para poder elevarse. Y el papá, pues ahí, en la nave del papá, bueno. Entonces miren que esa experiencia trae el ego de la cobardía, pero es un mensaje también del más allá, de, venga, el papá, que es excelente cuando uno se sueña con el papá, es pues que está acompañado por el papá, la nave es del papá, o sea que hay una nave disponible, y eso es hermoso ese mensaje. O sea, si hay nave, si hay camino, si hay trabajo, si hay posibilidades, pero mientras uno no destruya el miedo, si uno no destruye el miedo, va a estar estancado. Ese era el mensaje que me daban, porque estaba justo a punto de empezar un proceso como estos de orientación, pero tenía miedo. Tenía miedo porque cuando uno es orientado de cierta manera por un profesor, quiere hacerlo de esa manera. Y resulta que nuestro ser no se limita a una u otra manera, a un lenguaje o a otro. Si uno se limita, es uno limitando a su propio ser. ¿Mm? Entonces ahí ese mensaje era, justo estaba por hacer un taller y tenía miedo. Y entonces tenía que destruir ese miedo, si no, no fluye. Así que estas dos son dos orígenes distintos de dos niveles de las mismas experiencias. Hay unas más elevadas y hay unas un poquito menos. Porque también la del ego es súper útil. Y hay otra fuente de que puede provocarnos experiencias astrales y es un tercero. Y ese tercero podemos dividirlo en 3 partes, ¿sí?
Sí, una entidad exterior, sí, una entidad, llámelo un ser querido muerto o un enemigo o una entidad energética, un fantasma, una entidad cualquiera que hay muchos tipos de entidades podrían, podrían provocarnos una experiencia astral para manipulación, así que es un tercero. En otro tema que vamos a estudiar, vamos a compartir una de las conjuraciones para protegerse cuando uno va a descansar y evitar esto. No es que a uno le pueda pasar nada, chicas, solo que uno va a provocársele una experiencia en ese sentido, ¿sí? Como con unos intereses. Otra fuente que los puede provocar que me he pillado son brujos, o sea, personas absolutamente eh, dirigidas a sembrarle a uno ideas. Sí, un brujo se refiere a un hermano como nosotros, o sea, es como uno como uno, que le quiere provocar o que quiere manipular a otra persona y con sus conocimientos oscuros es capaz de provocarle al otro una idea. Sí, por ejemplo, eh, una herencia. Un hermano manda a hacer brujería al otro. Y entonces el otro resulta soñándose que tiene que hacer tal cosa. Y se le clava como una esquirla en la mente esa idea. Y entonces despierta al otro día y dice, bueno, pues sí, voy a hacer esto. Y es una provocación exterior de un brujo. Pero no se puede dar cuenta. Y como está tan desconectado de su ser, y como finalmente no importa si pierde una herencia, porque eso es, o sea, eso es una absoluta estupidez desde el punto de vista real de nuestro ser, perder o no perder, es mejor perder. No sé si me entienden eso. O sea, para nuestra divinidad es mejor que uno pierda y que le duela y que sufra algo, porque va a ser muchísimo mejor el progreso. ¿Sí? ¿Sí me entienden eso? O sea, nuestro ser nunca nos va a decir, ay, pobrecito, cristiancito, que no le vaya a ir mal en esto, entonces venga, yo le ayudo, o venga, yo le lanzo una ayuda para que no vaya a pasarlo mal. O sea, eso es únicamente una idea del ego. Para nuestro ser es hasta mejor que uno sufra, porque va a ser uno, va a desarrollar más músculo psicológico. Así que esta es una segunda posibilidad de una proyección de un sueño. Y planteo una tercera, y es que efectivamente un maestro nos puede provocar una experiencia astral. O sea, en cierto momento, uno pregunta, por ejemplo, uno le pregunta a un maestro algo. Bueno, habrá que uno poder identificar si ese maestro es o no maestro, que hay unas nociones para que uno pille la cosa. O sea, tiene uno que sentir dentro. Porque una vez caí en una trampa. Se me apareció una persona en una túnica negra y yo la sentí como muy, wow, este debe ser un maestro. Wow. Y me dejé tramar, embolatar y me dio un consejo. Y por ese consejo yo cometí un acto. Y era un acto negro. Pero me rayó el coco. Después entendí y ya no. O sea, ya no funciona de esa manera que me traten de engañar. De esa manera. Pero me engañan de otra. Pero un maestro, cuando uno pregunta, hace una pregunta a un maestro, hay varios métodos para acentuar la pregunta. Y por ejemplo, uno puede preguntar, escribe 3 veces una pregunta en una hoja, 3 veces a un maestro y quema la hoja. Y le pregunta enteramente. Y entonces eso es como una invocación y viene una respuesta. Y entonces se puede aparecer el maestro y le va a dar un mensaje que no, de ninguna manera, salvo que uno esté demasiado avanzado, le va a decir de tú a tú. Cristian, ten en cuenta esto. Raro, raro. No. Lo primero que nos va a pasar cuando estamos empezando el trabajo es que va a venir en forma de animal, por ejemplo, o en chacal, o va a venir en forma de una persona que nosotros conozcamos, o va a venir en forma de abuelo, ¿sí? O va a venir en forma rara y no nos va a hablar directamente, sino nos va a dar un reloj, nos va a decir un número,
nos va a dar un dibujo, nos va a mostrar una señal, o va a hacer una mueca, o algo, va a ser algo para que uno tenga que hacer el trabajo de entender, de meditar. ¿Sí? Es más valioso para el maestro que uno haga un esfuerzo y por eso todos los mensajes vienen en dibujitos y en, en figuritas. Así que les planteo esto como ¿para qué? Para que uno empiece a identificar el sabor de ese sueño, ese astral. ¿Qué mensaje es? O sea, si viene un maestro y me hace sentir muy especial, absolutamente garantizado que es una trampa. Un verdadero maestro jamás lo va a sentir a uno especial. Jamás. Jamás ni que felicitaciones ni cómo vas de bien. Trampa total. O sea, en el camino real, me refiero en el camino esotérico interior, no le van a felicitar a uno. Eso es, y es más, si a uno le felicitan, es una absoluta trampa para que uno se enorgullezca y se envanezca. Así que ahí uno va a entender las trampas que le pone el ego. Normalmente un maestro si se le atraviesa a uno es para ponerle más trabajo o cuando uno está en un estado de desesperación total, o sea, cuando uno ya está por tirar todo el trabajo, ahí sí se aparecen los maestros y le ayudan a uno. De resto uno va a comer tierra y a pasarlo generalmente bien difícil muchas veces, a perderse, a perder el norte, a estar perdido, porque ahí sí está trabajando. O sea, cuando uno está bien perdido es que sí está trabajando. Cuando uno está pasándola bien, está en un estado que se llama confort y autoengaño, que ya los vamos a ir entendiendo mejor. Bueno, siguiente. ¿Cuándo se vuelve un medio de comunicación? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo un sueño se vuelve un medio de comunicación? La respuesta es cuando hay un norte. Cuando hay un norte. Si no hay norte, es como un mensaje absolutamente inentendible. O sea, tiene que haber un entendimiento y un norte, que es a lo que se refiere el camino interior. Y sobre ese norte es que el lenguaje va a tener un sentido. Por otro ejemplo, uno quiere comprar una casa o un coche o uno quiere comprar algo. No lo estudia, no se da cuenta que es una trampa, simplemente los lleves comprando. Y uno se pone a preguntar interiormente cosas. Entonces ahí es el ego preguntando cosas. Entonces voy a poner el ejemplo. Voy a comprar un coche y entonces me pongo, sin darme cuenta claramente, Dios mío, ayúdame a que sea el mejor coche, que no me vayan a engañar, sí, que no me vayan a vender un coche dañado, sí, que me dure y tal. Solo ustedes en un momento pueden mirar. ¿A ustedes les parece que es un ego, una cantidad de egos del miedo, están usando a una supuesta divinidad ahí, a un Dios súper inteligente que me va a orientar para que el coche ese que yo compre no me vaya a hacer sufrir? O sea, se puede uno dar cuenta que uno está usando a una supuesta divinidad para no sufrir. Listo. Lo que alcancen ustedes a ver. Ahora, segunda opción. Hay una posibilidad de adquirir un coche y uno trabaja y trabaja y trabaja psicológicamente el deseo, la trampa de la adquisición, la codicia, todo lo que sea y lo trabaja, la tranquilidad, la, 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 el confort que le da, porque es que tener casa es hasta peor que no tener, pero el ego no se puede dar cuenta. Porque el que tiene casa propia se engancha en una pertenencia, en confort, en seguridad, echa raíces y va a confiar más en la casa que en Dios. 1000 veces.
mil veces más va a confiar en la casa que en Dios. O sea, esa idea de Dios se vuelve una estupidez al lado de tener una casa propia, porque la casa propia es como una madriguera para un animal, es su seguridad. Caso 2. Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo la casa hasta que en última le digo, bueno, padre, que sea, ayúdame y dame una guía de si compro esta casa o compro este coche y que sea por un bien mayor. O sea, que si es por mí, que no se me den las cosas. No quiero satisfacerme a mí mismo, no quiero tener lujos ni placeres ni darme gusto de ninguna manera. Así que si es por un bien mayor, dame una luz. Que sea por el progreso de mis hermanos, por dar la enseñanza, por servirle a otro humano. Si es un coche para irme a buscar a alguien para servirle, que genial. Pero si es tener un coche por tener un coche o tener una casa para llenar mi miseria interior y tener una casa para sentirme que tengo algo, que me la quites. ¿Sí se pueden dar cuenta dos tipos de oración o de pregunta diferente? La primera claramente la está preguntando el ego que no quiere sufrir. En la segunda ya hubo trabajo y ya viene una respuesta. Y se lo digo porque a mí me pasó. En 17 años de trabajar por dinero jamás compré una propiedad. Y cuando empecé a trabajar sobre mí mismo, las cosas curiosamente se dieron. Mi socio me organizó una casa que estaba comprando, un piso. Un día me dijo, oiga, le voy a dejar ese pedazo, esa cuota inicial de esa casa, sígala pagando. No sé cómo, de verdad, un año y medio, pum, pum, tenía un apartamento de $100,000. Y sin mover, incluso trabajando menos, que llegué a trabajar 16 horas y trabajando menos de medio tiempo. Y tuve una lucha interior por comprar eso, una lucha, pero era mi ego que se negaba, o sea, que sentía que era sucio tener. O sea, me estaba pasando al otro lado, ¿no? Oh, qué malo tener una casa, ¿no? Y luché y luché y luché y luché y luché y eso aparecían por dentro una guerra, esa lucha, por el fanatismo, no sé si me alcanzan a entender, o sea, me sentía sucio por tener. El hecho es que la cosa se dio, se tuvo el piso y después a la hora de ser capaz de venderlo para llevar el cuerpo a España, no se me movió un dedo. O sea, no estaba aferrado, sí, se vendió, listo, se vende, se usa un dinero para esto y otro se destina para esto. Salió. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa? Que el trabajo del desprendimiento dio su fruto y a la hora de desprenderse se desprende y es preferible para mí gastar dinero haciendo videos, convocando a personas, haciendo talleres o viajando para llevar la enseñanza que tener un mueble ahí. Pero porque se trabajó y se trabajó y se trabajó y se trabajó, ¿no? Entonces en sueños venían orientaciones hasta que en un sueño apareció una guerra de metralletas entre dos bandos hasta que aparecía un jefe de un bando y decía, vamos a comprar ese apartamento, vamos a comprarlo. Después de una lucha ganaba y tal. Y se dio, entonces yo sentí en ese momento que era el mensaje, se hizo y gracias a eso se habilitó un dinero. Así que bueno, se vuelve de utilidad el lenguaje cuando uno tiene un norte. Si uno tiene el norte del confort, olvídese de una vez. Si uno tiene el norte de pasarlo bien, de una vez, olvídese. Si uno tiene el norte de una espiritualidad suave, de vivir todos los días flotando, olvídese, mentira, porque el lenguaje no le va a venir así. Es más, el lenguaje no le va a encajar. No le va a encajar porque el trabajo es trabajo, no pasarlo bien, no va a servir. O sea, no le va a servir, no le va a entender, no le va a encajar, no va a ser útil para el norte. Y entonces se va a quedar en sus interpretaciones de su conveniencia, de su juego, y eso es demasiado limitado, o sea, no va a poder sacarle la utilidad como lenguaje. Cristian, ¿y Dime, puede haber sueños que simplemente no tienen un significado o un mensaje? ¿O todos traen un mensaje? acércate un momento, porfa.
Te pido el favor que te acerques para poder entender bien la pregunta. Sí, o sea, la pregunta es, ¿puede haber sueños que no tengan significado? Que nomás es un sueño divertido, justo. Pero cuando uno está en el camino, ya no. Ah, ok. O sea, si uno está en el camino, absolutamente todo tiene un significado, hasta lo más insospechado en el mundo físico. Porque ahorita ya ando perdida. Yo veo sueños simples, te lo platico así rápido, y estoy dándole vueltas y digo, pues, ¿cuál fue el mensaje? No, no le veo. Estaba yo recostada, conviviendo con mi mamá, ella sentada y estábamos conversando. De repente llega Juan Gabriel, el cantante, y llegó él muy alegre, con unos pantalones amarillos, así hawaiana, como con piñas amarillos, no sé qué, algo y blanco. Y llega y se deja caer en la cama al lado de mí. Y atrás de él viene mi hijo, muy molesto, porque diciendo, ¿quién es este señor? Y le digo, déjame, pues ya se va mi hijo, el mayor. Y le digo, oye, necesito que me escribas una canción. Digo, de mi gran amor. Y luego me dice, ¿ah, sí? A ver, platícame cómo fue tu gran amor. Ah, pues mira, era así, 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 así. Ya le dije yo las características de mi gran amor, o sea, para que tuviera más canción. Dijo, perfecto, te la voy a escribir. Y ya, se va. Y ahí terminó el sueño. Está lleno totalmente de significados, o sea, es muchos significados. Cama, amor, características, canción, escribir. O sea, todo está lleno de significados, solo que uno, por no, dos cosas, por no tener un norte y por no entender el lenguaje, se nos pasa. Pero es un mensaje, no te voy a decir en este instante, porque es un error darle al otro una interpretación. Lo más acertado es explicar el mecanismo para que el otro, aunque le toque demorarse años, entienda. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando uno le trata de interpretar al otro, el otro adquiere una idea falsa. Y esa idea es falsa, porque es una idea de un tercero. Va a creerla o no creerla, pero no es su propia experiencia. Es mejor que uno, de verdad, de ley. Si le toca pasar 3 años para entenderla, que se pase 3 años. Va a ser mucho más valioso, enteramente. Entonces, todos tienen muchos significados. O sea, ¿por qué fue en una cama? ¿Por qué una canción? ¿Por qué, qué significa el hermano y qué significa la mamá? ¿Qué significa el amor? Todo eso tiene todo un montón de significados para explorar. Bueno, seguimos. ¿Sirve soñar? Una pregunta. ¿Y esto para qué se hace esta pregunta? Porque en últimas, soñar debe morir. O sea, un maestro no vive soñando. Y como este camino que estamos compartiendo es el camino de la maestría, no significa que esta existencia tenemos que lograrla. No importa. O sea, tal vez esta existencia lo que estamos estudiando es para que en la siguiente uno pueda dar un siguiente nivel. Así que, o sea, la película esa de lograr la maestría en esta existencia no. Es más, los maestros son resultado de muchas existencias de cultivarse. El estado maestría no es un estado de ensoñación y necesariamente un sueño es un sueño. O sea, el soñador está soñando. Así que por ahora se está hablando de los sueños como un medio de fortalecer la fe. Es un medio de fortalecer la fe. O sea, la absoluta certeza de nuestro ser divinal que siempre es en nosotros y que hay una cantidad de inteligencias interiores que están como disponibles, dispuestas a comunicarse, dependiendo de si uno tiene como un propósito elevado. Porque si uno tiene un propósito no elevado,
esa cosa como que no se activa de esta misma manera. Así que por ahora es útil, pero necesariamente después tiene que morir. Es más, uno tiene que morir al proceso de interpretación, tiene que morir a la dependencia de los sueños. Uno tiene que dejar de soñar, porque soñar es soñar. Si ahorita nos proyectan dibujitos porque como somos unas criaturas tan dormidas, nuestra experiencia se basa en interpretar lo percibido y tratar de hacer algo con ello. O sea que los sueños se nos dan porque nuestro sistema en este momento operativo es ese, provocarnos una experiencia. Esa experiencia nos puede provocar un movimiento y tal vez de ese movimiento, ojo, tal vez se puede provocar un progreso. Pero entendamos esto. Si el norte no es el progreso, ¿qué sentido tiene una experiencia? O sea, a nuestro ser divinal no le interesa que uno la pase bien o la pase mal. Sí, esos son proyecciones mentales. O sea, es la mente la que podría imaginarse, Dios quiere mi bien o Dios quiere que la pase mal. Eso es una trampa de la mente. Por eso les digo de nuevo, si uno tiene un norte de ser mejor persona, uno, enteramente dentro de sí mismo, dice, ¿debo ser mejor persona cada día? Si ese es su norte psicológico, entonces tiene mucho por trabajar. Y si ese es su norte, entonces el mundo astral se le va a activar en esa dirección. Si el norte es el mundo material y comprar un coche, por poner un ejemplo, incluso se puede soñar comprando coches, pero no va a progresar interiormente. Se lo garantizo, porque no hay trabajo interior. Incluso puede soñarse el coche que le conviene y va a caer en otro sueño, porque la persona a la que le salen las cosas más o menos bien cae en otra trampa que se llama la trampa del éxito. Va a asumir el éxito como propio, se va a adueñar del coche, no progresan interiormente en nada, absolutamente nada, simplemente es otro objeto más para aferrarse y ya, pero eso no es progreso interior. ¿Ya me van entendiendo? Si esto es bien profundo, porque cada unidad de nosotros es Dios también. O sea, la divinidad está dentro de nosotros y la divinidad no toma parte. La divinidad es la divinidad, ¿sí? No se puede caracterizar. Si uno como ser creador dice, voy a ser mejor persona cada día, esa parte divinal interior, pues nos va a motivar y nos va a ayudar y nos va a servir en esa dirección. Porque ser mejor persona provoca ayudar a los demás. Y es un objetivo muy noble y muy elevado. Entonces la divinidad se activa en nosotros en ese sentido, ¿no? Si uno decide, si uno no decide eso y sigue su vida vegetativa, pues listo. Pero imagínense ustedes un momento. A ver, eh, quiero vivir la vida vegetativa de comprar coches y casas. No estoy dispuesto a renunciar a eso. Y viene una experiencia astral en donde le muestran a uno que va a perder la casa. A ver, esa persona con esas mínimas nociones o con nada de nociones que va a entender. Si cuando uno se sueña que va a perder la casa es que va a morir. A ver, ¿va a entender? Pues no, no va a entender. Sueño que voy a perder la casa. Es un mensaje de muerte y no lo va a entender. Cuando uno se sueña que va a perder la casa, tiene varias opciones. Que uno le puede decir a la ley y al papá, mamá interior, bueno, listo, vamos a morir. Entonces destruyo el miedo a la muerte y destruyo el miedo a la muerte y destruyo y listo, hasta que listo, ya estoy listo para morir. Pero puedo despedirle a la divinidad, bueno, si soy útil para mis hermanos, pues prolongar esta existencia podría servir. Entonces lo pide. Ah, y ahí viene otra experiencia. Listo. Sí, sí se puede posponer esta existencia o se puede posponer este karma o se puede negociar esta enfermedad
pero hay que hacer este trabajo, este esfuerzo. O sea, si tú eres una persona de servicio que le estás sirviendo a otros, puedes posponer tu muerte. Eh, ¿Es se- eso? Eventualmente es posible, pero no, es que la muerte técnicamente no es, desde el mundo real, la muerte de ninguna manera es mala. O sea, es nuestra idea de que la muerte es mala, ¿no? Pero porque estamos aferrados a la vida. Me refiero a que si uno logra estudiar y estudiar y estudiar y desprenderse del miedo a la muerte, entonces habrá servido la experiencia de que va a perder la casa. Porque si va a perder la casa, pero cree que va a perder la casa física y se aferra más, pues es, o sea, es inútil que a uno le den esas experiencias de tanto valor. No la va a entender. Sí, Mm, por eso el lenguaje sirve cuando uno tiene un norte y entiende esta simbología. O sea, una persona puede enseñar, es que a mí me ha pasado que personas que no tienen el lenguaje sueñan con ese lenguaje, pero no lo entienden y no lo pueden entender y yo sí lo entiendo. Sí, me pasó con un chico, por ejemplo. El chico está en una situación muy difícil en esta existencia, está muy encerrado en su religión. Tuvimos varias conversaciones y le dije, porque está en una situación de indigencia. Y entonces le dije, pregúntale a Dios por qué estás así, ¿qué puedes hacer? Pregúntale. ¡Pum! Esa noche pregunta. Y aparece en un sueño con unas esposas en las manos. O sea, está preso. Está preso. Las leyes le están diciendo y en un sueño le dicen, está preso, no puede hacer, en este momento no puede hacer nada, está preso. No lo mostraron negociando, sí, no lo mostraron en un juicio, sí, no lo mostraron haciendo un acuerdo, no, lo mostraron preso, punto. A la siguiente semana el chico dejó de estudiar conmigo, se desmotivó. O sea, es un chico que tiene una situación muy fuerte psicológica porque por varias cosas que ha hecho en otras existencias y en esta le toca mendicidad por su orgullo. Su vanidad le toca de mendigo, aunque no le guste. Y está pasando por eso y no pasa nada. Sí, no pasa nada. Si uno le dice al universo, así al universo, todas las leyes, úsenme para el bien mayor, para el bien de todos, ¿qué pasa? Pues que en ese momento, digamos que las leyes lo van a usar a uno para eso es para eso. O sea, uno va a ser como un mensajero de un mensaje y pues ese mensajero, esto que voy a decir lo va a coger el ego. Así que alerta, ¿no? Uno, uno va a, o sea, a uno lo van a hacer que sortee unas enfermedades de una manera porque ese cuerpo se necesita. ¿Me entienden eso? O sea, cuando un servidor va a servirle a una serie de personas, ese cuerpo lo necesitamos bueno, ese cuerpo lo necesitamos sano, lo necesitamos sano, así que va a ser inmune a las enfermedades. No porque sea especial, no, ni que se merezca, no. Ese cuerpo es necesario según unas leyes superiores. Entonces ahí es donde se cumple esa ley que dice que una ley superior lava una ley inferior. Si viene una enfermedad, pero el servidor está sirviendo y haciendo un esfuerzo por servir, esa enfermedad la va a pasar. ¿Qué pasa? Les advertí que esto lo va a coger el ego, porque es que es así. Entonces el ego va a creerse especial por servir. Trampa, ¿no? Al contrario, el servidor tiene que ser el de más abajo de todos. El más humilde es el que es nadie. Pues bueno, esto es que este lenguaje nos lleva a la trampa, porque es que nos hace sentir especiales por ser servidores. Pero no, técnicamente lo explico de nuevo. Si una persona es útil para cierto propósito, va a ser inmune a las balas, a la guerra, va a ser inmune a lo que sea. ¿Por qué? Porque es un mensajero de algo muy valioso. Y entonces va a pasar a través de lo que sea y va a pasar y pasa milagrosamente, entonces ocurren los milagros. Y va a pasar y uno no sabe cómo pasó y pasó. A mí me mostraron una cosa de mí. A mí me mostraron que pasaba.
a través de una situación de guerra y lograba pasar. O sea, me mostraron eso, ¿sí? Claro que es un trabajo psicológico del orgullo, porque es que esto es muy fácil que uno se enorgullezca por todo lo que le pasa. Sí, pero trabajando el orgullo y el orgullo y el orgullo es que uno se da cuenta que todo, como que todo lo que uno esté haciendo no es, es ajeno. ¿Sí? Por eso es tan importante orar y desprenderse. O sea, todo lo que esté pasando a través de uno, de lo milagroso y los sueños y todo, es como si uno fuera un recipiente a través del cual están ocurriendo unas cosas. Uno no se apropia de nada, está dispuesto a que le arranquen el cuerpo cuando sea, está dispuesto a una enfermedad, está dispuesto a pasarlo mal, o sea, está dispuesto a lo que sea, se entrega, se vuelve un servidor, o sea, Padre, haz conmigo lo que quieras y llévame donde quieras, dime dónde es útil este cuerpo. Y ya, entonces ahí podemos entender que si las leyes dicen, pues este cuerpo hay que ponerlo allá, se hace lo que sea, sale la plata de donde sea, pasa lo que sea, las enfermedades no lo tocan porque ese cuerpo va a cumplir una misión allá. Pero hay un propósito mayor, claramente hay un propósito y un esfuerzo mayor. Por eso les he repetido que el norte es el que nos le da el sentido a que realmente los sueños todas las noches tengan una información. Si no, no. Y la última, ¿el lenguaje tiene un sentido o se lo da uno? Listo. Como tal, un arquetipo o un modelo, un molde, tiene su propia vida. ¿Sí? Una cama es una cama. Siempre que uno vea una cama tiene que ver con el sexo. Por donde lo mire. Una cama es matrimonio, una cama es sexo. Rara vez una cama no es descanso. Una cama es matrimonio y es sexo. O sea, tiene que ver con relaciones de pareja, con procesos de pareja. ¿Sí? Por lo menos en nuestro lenguaje, ¿no? O sea, por lo menos me refiero a nuestro lenguaje, las personas esas que hemos compartido esta enseñanza, para nosotros es común que cuando uno ve cama, tiene que ver con sexo. En nuestro lenguaje. Bueno. Entonces uno dice, yo le estoy dando el lenguaje, yo le estoy dando o lo tiene. Listo, la cama tiene su significado. Un puente tiene un significado. Un puente tiene su significado. Un arco tiene un significado. Una puerta tiene un significado. Una casa tiene un significado. Y así, cada cosa en sí mismo es un molde. Así que hay un significado natural de cada uno de esos objetos y su representación. Y otra cosa va a ser nuestra interpretación, la nuestra, que va a estar generalmente viciada, ¿sí? Pero cómo se vuelve que esto tenga coherencia? Cuando empiezo a anotar y anotar y anotar los sueños y anotar y anotar, anotar los sueños, y cada día lo voy constatando y comparando con la tarea realizada del día. Voy, voy anotando el sueño y voy mirando qué hice hoy. Voy anotando el sueño y voy mirando qué pasó esta semana. Voy anotando el sueño y me doy cuenta y voy revisando los sueños anteriores y me doy cuenta cómo en los sueños también se va plasmando las premoniciones, o sea, lo que va a pasar. Son predictivos. O sea, esto solo se puede verificar, chicas, cuando uno hace la cosa, cuando uno hace, o sea, cuando uno anota y compara, para que no sea un cuentazo. Ok, O sea, dime. a ver, a mí me sucede, no sé si a ellas, pero, por ejemplo, yo tengo tres perros grandotes, ¿no? Que diario me levanto como a las 4 de la mañana. Entonces, estoy soñando bien, o sea, tengo presente, estoy soñando. Me levanto, abro la puerta para que salgan los perros que adentro, me voy a quedar dormida y digo, ya no recuerdo el sueño. Ahora la pregunta, lo extraño pensar que bueno, pues a dormida, voy a tener que apuntar en ese momento el sueño Espérate, porque discúlpame un no, momentito. Es que se te está cortando, se te va y viene el sonido. Es porque como la circunstancia del software y de la distancia,
Te puedo Ok, pedir, porfa, que te acerques otra tú. vez. Por Ahora ejemplo, sí, en mi perfecto. caso, yo sueño y luego me tengo que levantar y luego ya cuando regreso ya no me acuerdo del Ok, sueño. te voy a dar un ejercicio de una. Eh, El ejercicio es así. Apenas tú percibes que vuelves al cuerpo, quédate quieta. Deja el cuerpo quieto. No nos movamos. ¿Por qué? Porque como hay algo que vino, hay algo que se metió, al mover el cuerpo, es como si eso es muy sutil, la experiencia astral, es como si fuera una nube, y al uno mover el cuerpo, esa nube como que si se moviera. Así que la primera sugerencia es quieto. Viene uno al cuerpo y se queda quieto. Segundo, de manera natural, tratar de recordar lo que sea, un pedacito del sueño nomás, un pedacito. Si viene el pedacito, jalarlo un poquito y recordarlo, tratar de revivirlo, y de ahí va a salir el otro pedazo, y antes había pasado esto y después esto. Y así va a ejercitarse en ese recuerdo, ¿sí? Como si fuera una manta que uno le jala un pedacito y le va jalando todo hasta que se arma. Eso me pasa usualmente. Si no se acuerda o solo se acuerda de un pedazo, hay un mantra que es muy útil para provocar, captar todo el mensaje, que es Raom Gaom. ¿Cómo se hace? Estando quieto, el cuerpo se mantraliza mentalmente. Así. Raom Gaom. Raom Gaom. Se pronuncia varias veces. Observar, cuarta sugerencia, observar la codicia de agarrar el sueño, observar la desesperación, observar la ansiedad, observar la frustración, porque todo eso es proceso psicológico estorboso. Y es ego finalmente. Al soltar eso, mira, si no recuerdas el astral, soltarlo. Listo, hoy no. Listo. Hoy no, aprender a soltar, a ser capaz de soltar. El día que sí, pues listo. El día que no, también es un indicio, porque el día que uno no sueña, para nosotros, o sea, para nosotros que estamos como muy decididos al trabajo interior todos los días, o sea, que destinamos, sí, por ejemplo, en mi caso, destino más o menos de 6 a 12 horas por día de trabajo psicológico y de trabajo de servicio. Ese nivel de trabajo, pues da un nivel de resultados, claramente. El día que uno se echa la locha y que trabaja, por ejemplo, una sola hora, hay días de lochas, o sea, de pereza, ese día uno no sueña nada o no recuerda nada. Y ese es un mensaje. En sí mismo, ese es un mensaje que en mi trabajo en este momento representa como una bofetada a mí. Pero cada persona en su momento y en el momento en el que se encuentre, pues va a hacer una cosa u otra. Si una persona nunca anota sus sueños, hay personas que llevan 10 años y dicen que no sueñan, son totalmente mecanizadas. O sea, no, digamos como perdieron esa herramienta, pero se puede habilitar. Así que así se recuerda, practícalo una semana y verás que da un resultado. Eh, y lo que más da resultado ahora sí viene lo más difícil. Lo que sí o sí, irremediablemente, da unas experiencias astrales lúcidas es trabajar intensamente en meditación reflexiva y en destruir conceptos. Me explico.
Uno toma un apego, por ejemplo, un apego que uno lo haya visto o no, sea un ser querido, un objeto o su propio prestigio, y le empieza a hacer un estudio para desprenderse de él. Y le invierte 2 o 3 horas por día a destruir esa idea, y a destruir y destruir y destruir y destruir y destruir. Y eso sí o sí, garantizado al 2000% que va a resultar en una experiencia astral muy especial. Eso es lo que detona principalmente, porque ese sí es el proceso de autotransformación. O sea, desprenderse eso, como destruir el ego, ¿sí? Disolverlo, eliminarlo, ¿sí? Como limpiarse a sí mismo, es un motivo de, como de mucha alegría para nuestro ser, como que es muy especial que alguien lo haga porque casi nadie lo hace. Entonces vamos a ser muy motivados y nos van a dar unos astrales geniales y después nos lo quitan. Y uno se pregunta por qué. Qué raro, ¿no? De la misma manera que uno a un hijo lo anima un día para que lave los platos y los lava y ¡ay, qué bien los lavaste! A la segunda vez, bien. A la tercera vez, bien. A la 10ª vez ya no le va a estar celebrando por lavarlos. Normal. Los tiene que lavar normal. O sea, las felicitaciones mueren. Ya, no más felicitaciones. Entonces tiene que dar uno más nivel y tal vez un día venga algo, pero ya, ya después uno se va a dar cuenta que no tiene que recibir ninguna felicitación de nada, porque un servidor humilde no necesita ninguna felicitación, ni nada. Entonces al comienzo le darán uno para motivarlo y después a trabajar, papito. Ya no más. Bueno, pues eso es, chicas. Por eso les había propuesto anotar y anotar y anotar para ir teniendo las nociones. Durante el día, en otros momentos estudiaremos cómo, por ejemplo, cómo se estudia un apego para desprenderse de él, o cómo estudiar un miedo, cómo estudiar cualquier fenómeno psicológico, tendremos que asumirlo para que se vuelva un ejercicio práctico y comience a evidenciarse en los sueños cómo va esa lucha, ¿no? Les voy a poner un ejemplo como para finalizar. Un día estaba, como tengo que trabajar tanto la lujuria, porque en esta existencia salí así, ¿qué le vamos a hacer? Esa es una de las cargas. Entonces, hay un proceso que se llama la lascivia. La lascivia es el disfrute de las formas en la mente. Solo observar y disfrutar. La lascivia hay lascivia sexual y hay otra lascivia. Por ejemplo, el que pasa por una panadería o por una vitrina y se disfruta un vestido o se disfruta un postre viéndolo, esa misma es lascivia. En el caso de los que vivimos en un envase masculino, la lascivia es disfrutar las formas de un envase femenino. Entonces empecé unos días a trabajar intensamente, intensamente, intensamente la lascivia. Hice un ejercicio que es pararme enfrente de donde pasan personas con la vista fijada en un solo punto y observaba dentro de mí cómo había una intención de ir a mirar la pantorrilla, de ir a mirar el pelo, de ir a mirar los ojos, de ir a mirar los pechos, de ir a mirar los zapatos, de ir a mirar todo, 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 todo se lo quería observar, clasificar, evaluar, disfrutar. Entonces empecé una guerra como de 2 horas a darle y darle y darle y darle y darle hasta que viví una experiencia en esas 2 horas. Pero eso no fue tan. Después por la noche aparezco, que esto va a sonarle sangriento, pero entiendan el profundo significado. Aparezco en una morgue y habían 2 muertos. Bueno, no estaban del todo muertos, pero estaban casi muertos. Y entonces uno de ellos estaba muy seco, no tenía piel y estaba muy seco. Este que habla es demasiado miedoso con la sangre y con los pedazos de cuerpos. O sea, soy muy miedoso, sí, hay un rollo que tengo ahí con la sangre y tal. Pero como las experiencias vienen así, en ese astral no sentía absolutamente nada. Y entonces me aparezco con 2 palitos, así como los palitos chinos con los que se come.
Y entonces en uno de esos muertos aparezco y le cojo los ojos y me le como los ojos. O sea, claramente esto es totalmente involuntario. Yo no podría hacer eso en el mundo físico ni loco. Pero bueno, saliendo de lo asqueroso que podría interpretarse, el mensaje profundo es que había un proceso psicológico que ya estaba perdiendo la piel, o sea, la superficialidad, y que los ojos estaban perdiendo los ojos. O sea, que el trabajo psicológico que estaba haciendo estaba dando un resultado con respecto a ese vicio de ver. Y me lo mostró, y me resultaba así la experiencia. Así que cualquier impulso de cambiar el alma, de limpiar algo, va a representar, a hacernos mostrado interiormente como qué tipo de proceso significa el interior. Muy bien, Cristian. Bueno, chicas, pues podemos dejar así por hoy. Si quieren, ustedes meditan ustedes solitas hoy, que ya está larguito hoy. Y si otro día sienten, eh, vamos a hacer un estudio, voy a proponerles un estudio psicológico, por ejemplo, del miedo o del apego o de algo así, para que sea mucho más claro, porque hasta ahora entiendo que uno no sabe cómo desprenderse de un apego, no lo sabe. Así que hay unos métodos como muy técnicos que explican una serie de actividades que van a resultar en desprenderse. Así que en otro momento vamos a hacer uno de esos. Muy bien. ¿Listos? Gracias. Bueno, chicas, pues dejamos así por hoy. Un abrazo y fuerza. Y Gracias, anotar. gracias, Cristian. Bueno, chao. Hasta pronto. Sí, hasta luego.